Bueno amigos, alumnos de cuarto de la ESO-C del IES El Olivo, en la materia de filosofía volvemos con la racionalidad teórica y práctica y seguimos en el punto de la racionalidad teórica. Quería comentaros que nos dejamos de ver los límites de la razón teórica y es bueno hablar de esto porque la teoría o la ciencia tiene límites por los cuales la razón no puede saltar, y estos límites los impone la experiencia, según Kant, es decir, el conocimiento externo de los fenómenos implica que la razón no puede saltar por encima de los hechos, es decir, y por lo tanto no puede crear ideas puras sobre las que trabajar. Por lo tanto, la razón tiene que subsumirse a lo que le viene de la experiencia, es decir, a los hechos que se dan y en última instancia pues a las impresiones o a las percepciones sensoriales. Bien, esto después, en el siglo XX, en la moderna teoría de la ciencia, se llamó fisicalismo, es decir, el fisicalismo es una postura que dice que la ciencia debe reducirse a los fenómenos físicos, es decir, al estudio fundamentalmente de la física y de las ciencias naturales. Bien, no les vamos a hablar más de esta cuestión. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la racionalidad. Bien. Insistimos otra vez en que racionalidad o razón práctica y razón teórica es una distinción un poco forzada o si queréis, un poco artificiosa, ¿no? Puesto que en realidad la razón es una, con diferentes usos. Es decir, vamos a ver, para producir un objeto tenemos que tener previamente la idea de cómo vamos a producir ese objeto, por lo cual razón teórica y práctica al fin y al cabo confluyen en esa propia creación, ¿verdad? Y cuando hablamos de la ciencia, igual, la ciencia se reduce en última instancia, o a lo mejor no toda la ciencia, pero parte de ella, a una producción técnica, por ejemplo, lo que se llama ahora tecnociencia, por lo cual tanto una cosa como otra están íntimamente relacionadas. Bien. ¿Qué procura la razón práctica? En filosofía, digo. Pues en filosofía propugna dos cosas fundamentalmente: el aspecto ético-moral, por un lado, y el aspecto político, desde siempre, desde los griegos, y ya nos remitimos otra vez a Aristóteles, ética y política siempre han ido de la mano, es decir, y ha sido siempre la división de lo que son los saberes prácticos, porque no olvidéis que lo vimos en la unidad 1, para los griegos los saberes se podían dividir en tres clases: los saberes teóricos de la ciencia, donde está la filosofía o la metafísica, ¿verdad?, y la lógica. Después los saberes prácticos, donde se incluía la ética y la política, y después los saberes puramente productivos o técnicos, la tecné de los griegos, donde se incluían digamos, todos los oficios, ¿no? Donde se incluía las poesías y la poesía, la gimnasia, la medicina, etcétera, etcétera, ¿vale? Por lo tanto, siguiendo eso, habríamos que estudiar como ciencias prácticas la moral y la ética. ¿Qué diferencia hay actualmente entre moral y ética? Pues la moral se ocuparía, por ejemplo, del estudio de los hechos morales, ¿verdad?, de los actos que están relacionados con lo bueno y lo malo, de las acciones del hombre, y de las acciones concretas, por ejemplo, de una cultura, de una civilización, etcétera, etcétera. La ética haría una reflexión teórica de segundo grado sobre si estos actos son correctos o incorrectos, adecuados o inadecuados, buenos o malos, apropiados o no. Por lo tanto, la ética hablaría de lo que es el deber ser, cómo deben ser esos actos, y la moral describiría fundamentalmente pues,
cómo se comporta una determinada sociedad en un momento histórico. Por ejemplo, la ética bien podía ser descriptiva, como la ética eudemonista aristotélica, que nos describe, ¿verdad?, cómo alcanzar la felicidad por medio de la repetición de buenos hábitos, o bien la ética deóntica o prescriptiva de Kant, que nos remite al hecho del deber, ¿no? Y en relación al hecho del deber, de si la acción ética se adecua o se adapta al deber, tendríamos actos morales, que son aquellos que cumplen el deber, inmorales, que van en contra del deber, y amorales, que son aquellos actos que no tienen ninguna significación moral, como sería, por ejemplo, comerse un bocadillo o irse a bañar a la piscina. Vale, una acción moral sería ayudar a una viejina a cruzar la calle, por ejemplo, ¿no? Y un acto inmoral sería dejar de cumplir algo que es prioritario, ¿no? Por ejemplo, prepararse un examen inminente, ¿no? Bien, vamos a la política. La política buscaría el bien de una comunidad, el bien común. ¿Y qué es el bien común actualmente? ¿Cómo se define ese bien común? Pues, por ejemplo, sería en las sociedades capitalistas del siglo XX-XXI, pues sería el estado de bienestar, es decir, que todos pudiéramos acceder a determinados servicios, como sanidad, educación, aire no contaminado, etc. ¿Cómo se organiza una sociedad? ¿Cuáles son las leyes que deben de regir? Pues de eso se trata la política, es decir, cómo nos podemos organizar mejor, etc., ¿no? Dentro del ámbito político siempre ha habido dos direcciones. Aquellas leyes que surgen de la propia ley eterna o de ley divina o ley natural, con lo cual surgen de la propia razón humana, y a eso siempre se la llama justnaturalismo, que viene del concepto de estado de naturaleza, ¿no? Y el justpositivismo, que es aquella corriente, ¿no?, que dice que las leyes deben ser producidas por la gente en orden a un posible contrato social, ¿no? Por lo cual deben ser positivas, es decir, hechas por el hombre según aspectos puramente pragmáticos, bien, o prácticos. Bien, pero vamos a ver lo que es el relativismo cultural. Siempre se ha buscado tener un concepto de racionalidad que abarcara todos los ámbitos, es decir, la razón tenía que superar todas las fronteras posibles, como hacía el racionalismo. Dice, por medio de la matemática podré conseguir y llegar a tener todas las verdades posibles. La postura contraria, como sabéis, es el relativismo. El relativismo y el escepticismo que Descartes tuvo que superar. ¿Qué es el relativismo relacionado con la cultura? Pues a partir de los estudios etnográficos, de la antropología y a partir del surgimiento de la teoría de la evolución, vemos que las culturas son prácticamente, en la práctica son relativas, es decir, y en sí no se debe imponer una cultura sobre otra, y a eso se le llamó etnocentrismo. Y ya hay antecedentes del etnocentrismo en filósofos del Renacimiento, por ejemplo en Michel de Montaigne, ¿no? Cada cultura, cada moral es relativa a la forma de vida de un determinado pueblo o sociedad. ¿Hay alguna forma de sobreponerse o sobrepasar este relativismo cultural? Es decir, ¿podíamos elaborar una ética mínima, racional, que estuviera por encima de todas las particularidades culturales? Bueno, es posible. Por ejemplo, por citar un ejemplo, una ética mínima sería la ética de los derechos humanos, ¿no?, que marca al menos
lo imprescindible, ¿no?, para hacer posible la convivencia. Bien. La crítica a la razón, que ya lo vimos en otro apartado y en otro tema, no a la razón de las razones, ¿no?, humanas, sino a la razón ilustrada todopoderosa del racionalismo, es decir, aquella que está por encima de cualquier otra capacidad o potencialidad humana, es decir, esa razón que sobrepasa los sentidos, ¿no?, y se eleva matemáticamente para, ¿verdad?, conocerlo todo. Pues contra esto se levantan los maestros de la sospecha, que, como sabéis, ya se dieron cuenta de que no todo era razón y hacía fallas la razón en muchas cosas. Por ejemplo, en Carlos Marx, ¿no?, la irracionalidad estaba en la propia limitación del hombre en cuanto a ser alienado, ¿no?, en una sociedad puramente esclavista donde el proletario era, digamos, un desecho social y tenía que trabajar a la orden, ¿no?, ante el capitalista, ¿no?, del burgués. En Nietzsche es la pura biología, la voluntad de poder, la que está por encima de la razón, los instintos sobrepasan, ¿no? El hombre es ante todo voluntad de hacerse, ¿no?, de convertirse en algo superior y no estar, digamos, condicionado por determinados valores del cristianismo, etcétera, ¿no? Y por último, Sigmund Freud, que atiende más a la potencia de la irracionalidad del inconsciente que no a la propia conciencia o al yo consciente, y es más, piensa que el yo consciente es genéticamente posterior a esa irracionalidad, atendiendo al orden de la teoría de la evolución. Bien, y aquí terminaríamos el tema de racionalidad teórica y práctica. Un poco denso la explicación, pero bueno, se complementa bien con lo que hemos dicho en clase. Chao, gracias.